Hola amigos, reciban un cordial saludo de parte del Taller de Investigación de Derecho Laboral y Seguridad Social José Matías Manzanilla. El día de hoy tenemos una programación muy especial en conmemoración al 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. En breves momentos estaremos compartiendo con todos ustedes las opiniones y comentarios de destacados juristas a nivel nacional e internacional sobre la realidad de los trabajadores en medio de la pandemia por el COVID-19. A nosotros, como taller de investigación, nos corresponde emitir una reflexión en torno a este día, dado que se conmemora la lucha histórica de trabajadores sindicalizados de Estados Unidos que en el año 1886 fallecieron exigiendo mejores condiciones laborales. Esta fecha se torna aún más importante en medio de la coyuntura actual en la que nos encontramos, dado que desde el gobierno se han empezado a emitir diversas normativas con el único fin de seguir flexibilizando el derecho del trabajo. Comprender la importancia de este día, entonces, es comprender la importancia de las luchas sociales de la clase obrera como mecanismos de transformación de las naciones. Ese es el principal objetivo que persigue este seminario internacional por el Día de los Trabajadores, que esperamos les pueda ser de mucha utilidad. Desde Perú nos estará acompañando el doctor Francisco Javier Romero Montes, Francisco Gómez Valdés, Eduardo Marcos Rueda y Augusto Lostanao Moscol. Desde Brasil nos está acompañando el doctor Domingo Savio. Desde Venezuela nos está acompañando Francisco Marín y desde Argentina el doctor Roberto Pompa. Todos ellos destacados laboralistas a quienes agradecemos enormemente su apoyo al taller José Matías Manzanilla. Sin más, le cedo la palabra al doctor Francisco Javier Romero Montes, quien además es nuestro docente asesor. El día de hoy es un día muy trascendente para todos los trabajadores del Perú y del mundo, porque celebramos un aniversario de lo que fue ponerle límites a una jornada de trabajo que antes no las tenía. Y entonces el trabajador era sometido a una sobreexplotación. Veamos concretamente qué sucedió en nuestro país en relación con la jornada de trabajo. A comienzos del siglo pasado, regresa de Europa un anarquista peruano, don Manuel González Prada. ¿Qué pensaba don Manuel González? Implantar el anarquismo en el Perú. Pero no pudo lograr este propósito porque no había las condiciones necesarias para tal efecto. Es por eso que él no se regresa, se queda en el Perú. Y en su estadía en Lima se entera de que se ha fundado una fábrica textil llamada Textil Vitar. Aquí estaba la masa para sus propósitos. Y entonces se embarca don Manuel González Prada en darle educación a estos trabajadores, en hacerlos dirigentes sindicales. Nosotros aquí no teníamos ni idea de lo que era el volante, no teníamos ni idea de lo que era un muro periodístico. Él nos introdujo en todos los avances del sindicalismo. La tarea fue dura, porque duró casi una década. Y en relación a qué digo que duró casi una década, porque él se puso otro propósito. ¿Cuál es? El de conseguir la jornada máxima de trabajo. Con este propósito, toda una década trabaja y las condiciones para forzar este propósito se dan a comienzos del año 1918. Se produce en Lima un paro general, pero este paro tuvo repercusiones a nivel nacional. ¿Quiénes estuvieron en este paro?
Los trabajadores textiles, indudablemente, que fueron los que organizaron el paro. ¿Quiénes más? Participaron también los agricultores de los alrededores de Lima. Participaron los trabajadores portuarios. Lo cierto es que el paro tuvo una connotación nacional. Gobernaba por entonces el Perú el presidente Pardo. Y este hombre resistía. ¿Por qué? Porque había dos puntos que se había puesto en la agenda huelguista. Una de ellas, el abaratamiento del costo de vida, que en realidad en ese momento era muy sensible en el país. Pero en primer lugar puso la jornada de trabajo. El presidente Pardo hizo caso omiso y transcurrió todo el mes de diciembre con el transcurso del paro general. Ante esta situación, llega a oídos del presidente Pardo el rumor de un golpe de Estado. Y él se apresura a salir de esta crisis. Y para tal efecto, ¿qué es lo que hace? Se decide a resolver el problema de la jornada máxima de trabajo. Y el 15 de enero de 1919 dicta el decreto supremo que conocemos con el nombre de la jornada de trabajo. No llevaban números los decretos supremos, por eso se le conoce con ese nombre, el decreto de la jornada máxima de trabajo. Este era un dispositivo de 2 artículos. Un artículo para establecer la jornada máxima en los trabajadores públicos y el otro para referirse a los trabajadores de la actividad privada. ¿Qué cosa se hacía en este dispositivo? Se fijaba como jornada máxima las 8 horas. Los servidores del Estado estaban obligados a cumplir esta jornada. Y los servidores del sector público estaban obligados a llegar a convenios con sus trabajadores en jornadas de trabajo que nunca superaran las 8 horas. Ante esta situación, como digo, la crisis se amaina de este paro y de esa manera nace en el Perú lo que se llama la jornada máxima de trabajo. ¿Qué representa esta jornada de trabajo para los peruanos? Una vanguardia en esta lucha por la jornada máxima de trabajo. ¿Qué es lo que se precisa en esta jornada máxima de trabajo? En realidad se precisa su obligatoriedad, eran dispositivos legales que había que cumplir. Entonces, en ese sentido, nosotros, si hablamos de la jornada de trabajo, nos antepusimos a lo que se llama la OIT. La OIT no se había preocupado de este tema de la jornada de trabajo. Por eso que recién ellos, cuando la OIT funcionaba aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, recién en el mes de octubre de 1919 celebran el convenio número 1. ¿Referido a qué está este convenio? A la jornada de trabajo. Pero este es un instrumento ya mucho más valioso, porque establece aquí lineamientos de la jornada de trabajo, establece clases de jornada de trabajo, establece jornada de trabajo para los trabajadores en la noche, establece jornada de trabajo ordinaria, establece la jornada de trabajo extraordinaria y las situaciones excepcionales y aquellas excepciones a las cuales los trabajadores no estarían sujetos en el trabajo pasivo a la jornada de trabajo. Entonces, esto es lo que nosotros hemos aportado a la consecución de la jornada de trabajo. Nos hemos, yo diría, anticipado a un organismo internacional como la OIT y sembró en realidad para los demás países
una huella indudable acerca de lo que es la jornada de trabajo. Entonces, este es nuestro aporte. Nosotros nos hemos reunido el día de hoy porque queremos rendir homenaje, en primer lugar, a este anarquista por excelencia que fue don Manuel González Prada, y que se dedicó a educar a la clase trabajadora. Por eso que todavía quedan algunas instituciones que se llaman las Universidades Populares Manuel González Prada, en homenaje a este hombre. Y después, para confraternizar con los trabajadores, para rendir homenaje a todos sus caídos. Ha habido mucha sangre, muchos caídos en todo esto. Ustedes habrán oído hablar de las jornadas de trabajo en los Estados Unidos, los ajusticiamientos que se hacían a los líderes sindicales, el ejemplo de Sacco y Vanzetti en los Estados Unidos, que fueron llevados a la horca por proclamar la jornada de trabajo. Entonces hoy día yo lo que quiero es sumarme a ese homenaje. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que buscamos? Darles un fuerte abrazo a todos ustedes, saludarlos por este día del aniversario máximo de la jornada de trabajo. Y que en la noche del día de hoy habrán otras exposiciones resaltando esta tarea maravillosa de este paso que dio el trabajador, que somos todos nosotros, todos. El Día del Trabajo es para todos. Y entonces de eso nos enorgullecemos. Estamos felices de que eso haya sucedido. Pero nos podemos quedar dormidos ahí en más de una exposición. Yo he dicho, esto no puede continuar así. Hay que seguir avanzando por una mejor jornada de trabajo. ¿Cómo es posible que en el Perú sigamos trabajando todavía obligatoriamente las 8 horas diarias o las 48 horas semanales? La tecnología ha venido en auxilio y en ayuda de todos, no solamente de los empleadores, de los trabajadores. Entonces tenemos que luchar por reducir esa jornada de trabajo. Ya en otros países lo han logrado, han reducido la jornada de trabajo. Hoy día en muchos países del mundo hay las jornadas de 36 horas a la semana y nosotros seguimos con las 48 horas. Eso no es posible. Señores, que tengan un buen día y un feliz aniversario por esta jornada de trabajo. Muchas gracias. En primer lugar, permítanme felicitar a los integrantes del Taller de Investigación Laboral y de Seguridad Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, José Matías Manzanilla, por organizar esta participación, conmemorando un año más del 1 de mayo como el Día de la Clase Trabajadora. Y agradecerles por la invitación para poder dar unas cuantas palabras y de esta manera poder participar en este homenaje justo que realizan estos jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la principal universidad de América. Cuando tenemos que realizar de todas maneras una visión desde hoy, desde el 2020, sobre la importancia de las luchas obreras en el Perú, de las luchas de los trabajadores en el Perú, que se iniciaron a finales del siglo XIX y que fueron muy intensas durante todo el siglo XX, pero cuyo pico mayor fue 1919, año en que se tuvo la posibilidad de lograr una ley a favor de una jornada laboral de 8 horas, nos damos cuenta que en los últimos 30 años los derechos laborales que los trabajadores de este país adquirieron
durante casi 70 años de lucha se han ido perdiendo poco a poco, debido a la implementación de un modelo como lo es el modelo neoliberal, que lo único que hace es favorecer a quienes más tienen e ir en contra de quienes menos tienen, y en este caso de la clase trabajadora. En el contexto en que vivimos este 2020, cuando todos estamos casi en nuestros domicilios debido a esta pandemia, es que nos damos cuenta que el modelo neoliberal y quienes regentan y están detrás del modelo neoliberal no van a parar hasta conseguir quitarle más derechos a los trabajadores en función de que es más importante, entre comillas, ¿no? Es más importante para ellos reactivar la economía que beneficiar o que dar trabajo a las personas. De tal forma que estamos frente a una arremetida que va a consistir en reducir puestos, en reducir salarios, en alargar jornadas y en reducir derechos. Entonces hoy más que nunca es la situación del trabajador, de los miles de trabajadores peruanos, es muy parecida a la de hace 100 años o hace 110 o 120 años atrás, ¿no? En estos días, en este momento que grabamos esta participación breve, nos enteramos pues que trabajadores, por ejemplo, del gremio de construcción civil han tenido que realizar una pequeña y bastante simbólica marcha exigiendo pues al gobierno una ley o exigiendo al gobierno que se transparente lo relacionado a, por ejemplo, el gremio de construcción civil. También hemos tenido protestas de las trabajadoras del hogar, de las trabajadoras de limpieza pública. Tenemos protestas de los trabajadores de la salud, ya sea médicos, ya sea enfermeras. Hemos tenido protestas de los trabajadores de los penales, quienes se han visto vulnerados en todos sus derechos y sobre todo han sido prácticamente puestos en primera línea para enfrentar un grave problema de salubridad y de salud pública que el Perú no ha sabido desarrollar en los últimos 200 años. Esta epidemia de COVID-19 ha desnudado todas las falencias del modelo neoliberal y también todas las falencias de la República. Y estamos entonces frente a un momento en el cual tenemos que decidir si estamos primero por la vida de las personas o por el dinero de los grandes capitales internacionales. Un gobierno que esté por la vida de las personas va a tener que desarrollar un conjunto de leyes a favor de la clase trabajadora y a favor del mundo del trabajo. Un gobierno que desprecie la vida de las personas, bueno, entonces dará leyes a favor de los grandes capitales para que estos puedan ser blindados a nivel universal y a nivel nacional y poder prácticamente seguir expoliando a la masa trabajadora de este país. Entonces, nos encontramos, como les dije hace un momento, como hace 120 años. Una clase trabajadora sin derechos, una clase trabajadora sin jornada laboral, una clase trabajadora sin protección legal y una clase trabajadora que es vista como si fuese la traba o el problema para el desarrollo del país, cuando todos sabemos que es el trabajo el que genera la riqueza. Entonces, hoy más que nunca, los reclamos de los trabajadores de hace 120 años, los reclamos de los trabajadores panaderos de la Federación Obrera, de Panaderos Estrella del Perú, la FOPEP, los reclamos de los viejos estibadores del Muelle y la Dársena del Callao y los reclamos de los sindicatos textiles de hace 100 o 120 años atrás, hoy el eco de ellos es mucho más fuerte en función que la clase trabajadora lo único que está buscando es proteger aquel medio que le permite subsistir, que es el trabajo, el medio por el cual ellos logran agenciarse de una cantidad de dinero que les permite tener una vida digna junto con sus familias. La clase trabajadora está conformada por la familia obrera y hoy vemos que cada vez esta clase, como es la clase obrera, la clase trabajadora y la familia obrera, se encuentra cada vez más desprotegida por leyes que no que le dan la espalda y que no buscarán garantizar el derecho al trabajo como derecho humano. Entonces, creo yo, como historiador que soy y como científico social, que esta es la labor que tienen en la actualidad los juristas, los abogados, aquellos que se han
especializado en derecho laboral y tienen que generar un conjunto de leyes que protejan el trabajo, que protejan al trabajador, que protejan a la familia del trabajador, que protejan el salario, de tal manera que hoy más que nunca la relación entre grupos de estudiantes comprometidos con el progreso y el desarrollo del país, como lo son los alumnos del taller José Matías Manzanilla, y la clase trabajadora, que es la creadora de riqueza, que es la transformadora y da oportunidades para el desarrollo, hoy más que nunca tienen que generar los lazos que permitan, ¿no?, que hacia el 2021, año en que cumpliremos el bicentenario, se generen un conjunto de leyes y una política laboral no a favor de los grandes capitales, sino a favor de la clase trabajadora, en función que son ellos, como hemos dicho ya varias veces, quienes generan la riqueza. Y en este momento retumba más aquello que Manuel González Prada solicitó en el famoso discurso del intelectual y el obrero del 1 de mayo de 1905, ¿no? Que no existen trabajadores manuales y que no existen trabajadores intelectuales. Manuel González Prada rechaza esa posición en el discurso y él sostiene, por el contrario, que allí donde una mano se mueve, un cerebro piensa, y allí donde un cerebro piensa, una mano se mueve. Es necesaria entonces la unidad que debe existir entre personas, entre trabajadores que realizamos diferentes funciones, pero que al fin y al cabo somos eso, ¿no? Trabajadores y miembros de la clase trabajadora y miembros de la clase obrera. Por eso es que mi llamado está en reflexionar este acontecimiento importante del 1 de mayo hacia el futuro. Vernos y tratar de vernos cómo estaremos dentro de 5 o 10 años, siempre y cuando tengamos las posibilidades de tener una legislación y una ley general del trabajo, que en el Perú no existe, ¿no? Tenemos más de 40 regímenes laborales que lo único que hacen es oscurecer el panorama laboral para el trabajador, y necesitamos una ley general de trabajo que clarifique todo y que sepamos dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Muchas gracias y un feliz 1 de mayo a toda la clase trabajadora y a la clase obrera del Perú y del mundo. Buenas tardes, señores miembros encargados de la conducción del taller José Matías Manzanilla, por brindarme la oportunidad de hablar nada menos que sobre las reflexiones del 1 de mayo y cuál fue la gesta de los sindicatos para lograrlo. En primer lugar, de no haber sido por las organizaciones sindicales, este derecho o no se hubiera logrado o hubiese sido de repente muy difícil poderlo obtener. Y esto porque fue, en realidad, el primer derecho universal que los trabajadores van a lograr, luego que el industrialismo echó a andar sus redes para establecer el sistema económico que actualmente nosotros conocemos. Por lo tanto, para los americanos no fue en realidad de mucha dificultad organizarse, sindicalmente hablando, porque los sindicatos en dicho país, por entonces, al igual que ahora, están coordinados por una central única. Y en segundo lugar, los trabajadores simplemente se afilian a esa central única y a partir de ese instante terminan siendo verdaderos vasos comunicantes para que la unión y la fuerza que los sindicatos requieren para el logro de sus reivindicaciones se dé. Por esa razón, este hito universal va a brotar casi instantáneamente para el resto de los países, ya que en todas las latitudes del mundo por entonces lo que primaba era lo que se conoce como las jornadas promiscuas de trabajo. Personas que laboraban 14, 15 horas de lunes a domingo, y de esa forma lo que se había producido y en cierta medida tiene el nombre de jornada promiscua porque a los trabajadores por esas prolongadas jornadas de trabajo
sus niveles de vida eran tan precarios y sus esperanzas de vida lo eran mucho más. Solamente vivían por entonces 30 años. Esto hace ver, pues, el martirio que terminaba siendo tener jornadas tan excesivas que, al ser recortadas a las 8 horas, ha hecho posible un nuevo despertar. Respecto a la misma conquista aquí en el Perú, se va a hacer exactamente a través de los sindicatos. Los sindicatos a partir de 1896, sobre todo en la parte de Chicama, los trabajadores que se encargaban al trabajo del azúcar, ellos fueron los iniciadores de que se implantase en nuestro país en esa época las 8 horas. Debió tardarse hasta 1913. Es decir, por cerca de 20 años, los trabajadores peruanos, a través, naturalmente, de las huelgas de solidaridad, van a permitir a los trabajadores, a su vez, del dársela del Callao, que puedan ellos finalmente obtener esta jornada laboral aminorada de las 8 horas, que, a raíz de las huelgas que continuaron desarrollándose, debió finalmente dictarse la ley por la que el 15 de enero del año 1919 se extendiera la jornada de trabajo para todos los trabajadores del Perú. Las reflexiones que pueden darse a consecuencia de este hito, ya dijo, cuando menos un par, fue la unión de los trabajadores. En segundo lugar, fue la primera conquista universal que los trabajadores lograron obtener. Lo tercero, y que es probablemente la reflexión más importante, es que a partir de ese instante, la reducción de la jornada de trabajo ha constituido una de las banderas de lucha de los trabajadores. Países como por ejemplo Francia, su jornada es de 36 horas. Vale decir pues que la lucha sindical ha continuado manteniéndose a la fecha. La reflexión otra que cabe preguntarse sobre el particular es por qué en el Perú, desde 1919 a la fecha, un poco más de 100 años, se ha mantenido la jornada de las 48 horas. Debo hacerles saber, señores miembros de este taller, que el día de mañana se va a presentar un proyecto de ley suscrito por los trabajadores del FREPAP, a través del cual la jornada de trabajo pretenden reducirla a 42 horas semanales. Es decir, después de más de 100 años, recién en la legislación peruana se disipa la perspectiva de que esa reducción pueda terminar siendo, dentro de esta reflexión general que se está tratando de hacer, una conquista adicional, porque la reflexión mayor de la reducción de la jornada de trabajo determina, uno, que las personas permanezcan más tiempo en sus hogares. En segundo lugar, para que al tener una reducción de su jornada puedan reciclarse intelectualmente, culturalmente. En tercer lugar, que esa jornada de trabajo permita el solaz y el esparcimiento de tanta necesidad para las personas que laboran en el siglo XXI. Por lo tanto, es mucho lo que se puede hablar acerca de esa reducción, porque, y con eso termino, la jornada de trabajo es una unidad de medida. En segundo lugar, la jornada de trabajo está anclado a uno de los caracteres más importantes del contrato de trabajo, que es su carácter sinalagmático. Si se trabaja 48 horas, se paga por 48 horas. Por ejemplo, ahora que se pretende disminuir de 48 a 42 horas, ello no puede significar que el trabajador pierda esa minoración de esa jornada de trabajo respecto a sus remuneraciones. Sus remuneraciones van a ser las mismas, no obstante que va a existir esa reducción jornalera. La magia del derecho del trabajo aquí ingresa a tallar debido a que existe un salario que se conoce como el salario social. Y ese salario social es lo que va a permitir, o lo que permite en todos los casos, que cuando exista una reducción de la jornada de trabajo no se reduzcan las remuneraciones de los trabajadores.
Es una de las grandes excepciones a ese principio sinalagmático tan propio y particular del derecho del trabajo. De otro lado, y para finalizar, siempre los trabajadores, a través de los tiempos y a través, sobre todo, de sus sindicatos, han ido reduciendo la jornada de trabajo. Por ejemplo, cuando existe los minutos de tolerancia para el trabajo. Esos minutos es una reducción de la jornada de trabajo. Cuando los trabajadores obtienen unas vacaciones superiores a las que legalmente están establecidas, representa de la misma forma una manera como los trabajadores logran reducir esa jornada de trabajo. En conclusión, reducir la jornada de trabajo ha sido, es y probablemente será siempre uno de los grandes dilemas, una de las grandes banderas de lucha que los trabajadores van a tener que desarrollar. Muchas gracias. Cuando se crean los primeros seguros sociales en el mundo, en la Alemania de Bismarck, la protección estaba dirigida fundamentalmente al trabajador con relación de dependencia laboral, al trabajador formal. Y así se ha mantenido durante muchos años. Incluso de ahí viene la ligadura entre el derecho laboral y el derecho de la seguridad social. Claro, con los años el derecho de la seguridad social ya ha adquirido autonomía en base a sus propios principios, uno de los cuales precisamente es la universalidad, es decir, proteger a la persona humana no solo como trabajador, sino como integrante de una determinada sociedad. Este modelo de Bismarck se ha mantenido durante muchos años, modelo dirigido al trabajador con relación de dependencia laboral y contributivo, en la medida en que el trabajador contribuye con parte de su remuneración hacia la gestión de la seguridad social y a la consecución de una prestación que pueda cubrir determinadas contingencias. Y las contingencias siempre existen en una persona humana. Por eso es que los mártires de Chicago también lucharon no solo por las 8 horas, sino también por las mejores condiciones de trabajo, que pueden dar lugar, si fuera el caso, a los accidentes de trabajo o a las enfermedades profesionales. Pasa el tiempo y en el Perú, en 1936, se crea el primer seguro social obligatorio para el sector obrero principalmente, con las mismas características del modelo de Bismarck, es decir, dirigido al trabajador con relación de dependencia laboral y contributivo en la medida en que debería aportar el Estado, el empleador y el propio trabajador. En el caso del trabajador sería una parte de la remuneración, en tanto es trabajador formal. Y también se mantiene durante muchos años, la década del 70, en que se reforman los seguros sociales, se unifica el seguro social obrero con el seguro social del empleado, se crean nuevas instituciones administradoras de estos sistemas unificados y posteriormente en el año 90, cuando se da pie a la incursión del sector privado en la seguridad social, tanto en pensiones como en las AFP, como en salud, las EPS. Nos encontramos entonces ante una situación muy especial hoy, Día del Trabajador. Una situación especial en el cual la seguridad social cumple también un rol también especial. La situación de emergencia que nos coge hoy día es sumamente grave y hay determinados trabajadores que están cumpliendo un rol fundamental, un rol especial para tratar de superar esta situación de emergencia. Me refiero concretamente a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de seguridad, y a ellos es necesario reconocer la labor especial que están realizando. Y la seguridad social debe cubrir a ellos, debe cubrir a todos los trabajadores, en fin. Pero las cosas van a cambiar.
El derecho laboral va a cambiar en la medida en que las relaciones laborales van a cambiar también. Ya se está hablando del teletrabajo, ya hablamos hemos puesto en práctica en muchos casos el trabajo remoto. Es necesario establecer esas nuevas relaciones laborales y la seguridad social debe adaptarse a esas nuevas relaciones laborales con la finalidad de seguir cumpliendo su rol protector. La seguridad social sigue siendo la herramienta de protección social más importante para el trabajador y para toda la sociedad en su conjunto. La reforma de los años 90 ha dado lugar a que en esta situación de emergencia se observen muchas debilidades del modelo de seguridad social vigente en nuestro país. Y eso lleva a pensar en una reforma de la seguridad social, una reforma en la cual se observe las debilidades de un individualismo frente a una solidaridad cada vez más necesaria de recobrar. Esa solidaridad que siempre ha sido el punto inicial, el punto más importante de la seguridad social en cualquier sistema del mundo. Esta solidaridad debe volver a imponerse dentro de un nuevo modelo que pudiera imponerse en una reforma de seguridad social. La reforma de la seguridad social entonces debe ser un nuevo modelo que esté ajeno en primer lugar a los intereses económicos, políticos y debe centrarse principalmente en el aspecto social, en una protección social que efectivamente identifique las contingencias, que identifique las necesidades que genera esa contingencia, que dé lugar al otorgamiento de determinadas prestaciones y que finalmente efectivamente cumpla su rol protector. Incluso más allá, no solamente el rol protector, sino el rol de ser parte de una política social, es decir, cubrir la totalidad de las necesidades, no solo de los trabajadores, sino de la sociedad en su conjunto. Y por eso es que es necesario no dejar de lado, es importante que no se deje de lado los sistemas no contributivos. Todo ello debe ser parte de un sistema solidario de seguridad social, un sistema solidario que lleve, repito, no solamente a la protección de la persona humana, sino a un valor más importante que es el valor de la solidaridad. Todas estas reflexiones en torno a la seguridad social, en torno al trabajador, en torno a la protección social, debemos hacer en este Día del Trabajador. Yo le agradezco mucho al taller José Matías Manzanillas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por haberme permitido exponerle estas reflexiones en este Día del Trabajador. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a todos. Saludos a todos los trabajadores del país. Hola queridos amigos de Perú. Por primero quiero hacer un agradecimiento muy verdadero a los amigos del Taller Manzanilla de la Universidad Mayor de San Marcos, universidad que yo ya tuve el honor de proferir una ponencia, una charla, y en Perú, que yo costumo decir acá en Brasil que es mi segunda patria. Tengo lazos entrañables con la gente peruana. Muchos de mis mejores amigos viven en ese país. Tengo incluso una hijada en esa ciudad de Lima. Entonces, Perú es verdaderamente mi segunda patria y aquí mis agradecimientos. Muy bien. En este momento, hablar de 1 de mayo, un periodo en que todos los trabajadores en todo el mundo y sobre todo en nuestra América Latina es una tarea muy importante, muy en seria, porque diferentemente de lo que ocurre en los otros años, los trabajadores no podrán conmemorar
ir a sus sindicatos, ir a las calles para conmemorar, reivindicar, hacer protestas, porque todos nosotros estamos en nuestras casas, aislados de todo en este momento de coronavirus. Yo quiero aprovechar, como es de mi manera de proceder en los eventos, me pidieron que hablase un poco de la importancia de este día para la humanidad, no solo para los trabajadores, porque sin trabajo la humanidad siquiera existiría, porque todo que hay en el mundo ha sido hecho por fuerza del trabajo, y del trabajo solamente el ser humano es el único que trabaja. Los animales agem por instinto, las máquinas solamente funcionan, pero el trabajo es una condición del ser humano. Todos nosotros sabemos que hay muchas diversas historias sobre la fecha que se conmemora, por qué día 1 de mayo. Todos los libros principales indican que en razón de una huelga ocurrida en 1886 en Chicago, donde ocurrió muertes de centenas de trabajadores, se constituyó años después una fecha en París para se conmemorar esa efeméride en el día 1 de mayo. Quiero les hablar un poco de Brasil. En 1895 ya se conmemoraba acá el Día del Trabajo, siempre en ese periodo de mayo. Pero en esa época nuestro país tenía solamente 7 años que se alejaba del trabajo esclavo. Entonces vivíamos un periodo no de esclavitud, pero de servidumbre. Y el inicio del siglo XX, trabajadores italianos llegaron en nuestro país y con ellos las peleas eran porque salían de Europa, donde la esclavitud ya tenía terminado, tenía muchísimos años. Llegaban acá en Brasil y eran sometidos a un trabajo como en servidumbre. Y los italianos, y yo tengo ascendencia italiana, y mis ascendentes vinieron acá para trabajar en el campo, eran campesinos. Incluso mi papá trabajó en campo como campesino. Llegaban acá y no querían se someter a jornadas excesivas, al mando de los patrones, que eran los antiguos dueños de los esclavos. Entonces teníamos muchas huelgas en el inicio del siglo XX, de tal manera que en los años 20 casi que tuvimos acá en Brasil a implantación del comunismo, porque los trabajadores eran sometidos a un trabajo casi de esclavos. En este sistema, en ese periodo de muchas peleas, de muchas luchas de los trabajadores con los patrones, no existía derecho laboral aún en Brasil, como del resto en casi ningún país. Sabemos todos nosotros que el primer país que creó derecho laboral fue el México, en la Constitución, acá en América. Y Brasil solamente fue empezar a tener leyes laborales en los años 30. Pero en 1925 se instituyó acá por ley el día 1 de mayo como el Día del Trabajo, conmemorándose a partir de esa fecha el Día de Trabajo como un feriado, como ocurre hasta hoy en todo el mundo. Y el día 1 de mayo también, años después, un presidente muy importante que tuvimos nosotros, Getúlio Vargas, crea el salario mínimo, inicio de los años 30. Y incluso en un 1 de mayo del año 1941, se creó la justicia laboral brasileña como órgano del poder judicial, porque hasta aquella fecha, desde el 32 hasta 41, la justicia laboral era una justicia administrativa. Y el 1 de mayo de 1941, en una cancha de fútbol, no estadio en la ciudad de Río de Janeiro, no Maracanã,
porque Maracaná foi construído em 1950, pero em 1941, na cancha que existe hasta hoje, que se chama San Januário, que é a cancha do Clube Vasco da Gama, que vocês, creo que conhecem, por supuesto, devem conhecer, um dos equipos grandes de Rio de Janeiro, de Brasil, diante de miles e miles e miles de trabalhadores, Getúlio Vargas dijo: ahora los trabajadores de Brasil, en ese su día, 1 de mayo, vosotros tienen ahora una justicia para ustedes. Y en esa manera, el día 1 de mayo siempre fue una fecha de mucha importancia en mi país, como en Perú y como en todo el mundo. ¿Y qué hablar hoy? ¿Qué tenemos para conmemorar en este periodo? ¿Qué vamos a conmemorar en el día 1 de mayo? Cuando sabemos que cuando terminar este periodo de isolamento que estamos nosotros, de cuarentena, de aislamiento, como quieran, vamos a tener centenas de miles de trabajadores desempleados en nuestros países. No es una imaginación, no es una cosa que yo estoy queriendo, jamás, pero es la realidad. Con este periodo me parece que nosotros que trabajamos con derecho laboral, vamos a tener de pensar o que vamos a hacer, cómo hacer con que nuestros países y nuestros trabajadores puedan tener a dónde trabajar o qué comer, porque el trabajo es una fuente de alimentación para la gente. Unos hablan que el trabajo dignifica el hombre. Yo siempre fui en contra de esa frase, porque el ser humano es digno, mismo que no tenga trabajo, pero el trabajo hace con que la dignidad se aflore, se crezca. Y es eso que yo tengo mucho miedo, porque muchos trabajadores hoy ya no tienen que comer. Acá en Brasil estamos con problemas muy en serio. Yo dicté clase a mi grupo de maestría por internet, por plataforma Zoom, y pasó una trabajadora por la espalda de mi alumna y yo dije: ¿usted está con su empleada de hogar? Ella dijo sí, y después me llamó en particular y dijo: profesor, ella me pidió que si no trabajase no tenía como sustentar sus hijos, su familia. Entonces, o que comemorar neste 1 de maio? Eu penso que não temos nada a comemorar, e sim um momento de reflexionar, que unamos todos, trabalhadores, empregadores, governos, enfim, os hombres, e mulheres de bem de nosso planeta, para que todos tenham um trabalho digno, para poder levar comida, educação e incluso lazer, ócio para sua família. Pensemos nisso e que Deus bendiga a todos nós outros, e eu renovo de mi coração a invitação para estar com vocês. Se Deus queira, e quero em breve poder volver aún este ano em Peru, rever mi querida Lima y comer un ceviche, por supuesto. Un abrazo y un cariño desde Brasil a todos. Buenas tardes, agradezco altamente esta oportunidad que me brinda el taller de investigación Manzanilla de la Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima, en el Perú, de participar en este seminario virtual con ocasión del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, y en el marco de la situación actual sobre la pandemia o el llamado COVID-19 o coronavirus.
debo comenzar saludando fraternamente a los profesores peruanos participantes en la misma universidad y a los invitados, el profesor Domingo Sabios del Brasil y Roberto Pompa de la Argentina. Para mí, como profesor en Derecho de la Universidad del Zulia en Venezuela, me complace igualmente estar presente. Entrando en materia, debo destacar que así como los mártires de Chicago de hace algo más de 130 años, que dieron su vida por la defensa de los derechos como trabajadores, haciendo valer la dignidad y alcanzando la posibilidad de la reducción de la jornada a lo que hoy día representa un límite de 8 horas por día de trabajo. En nuestro tiempo también contamos con nuevos mártires, porque así como cada día, cada tiempo tiene su propio afán, y en el presente, en este mundo globalizado, los trabajadores igualmente llegan a estar frente a una serie de situaciones donde es necesario hacer valer la protección social de modo tal que sus derechos fundamentales relacionados con libertad sindical, no discriminación, abolición del trabajo forzoso y eliminación del trabajo infantil estén garantizados y así se asegure un trabajo digno o decente. Hemos preparado una pequeña reflexión relacionada con el teletrabajo por coronavirus hacia una sociedad más igualitaria, planteado esto como interrogante, lo que vamos a consignar ante la Secretaría del Taller de Investigación a los fines de que ustedes lo puedan conocer, consultar y si fuera el caso me pueden formular alguna inquietud. Ahí está indicada mi dirección electrónica. Retomando el tema en cuestión, mi mayor propósito en el día de hoy es igualmente seguir sembrando inquietud y generar reflexión en cuanto a toda esta temática relacionada con el trabajo. Algo muy importante es que debe velarse por mantener el equilibrio necesario en las relaciones de trabajo. No solo partir que estamos frente a un débil que ante todo debe ser protegido, como necesariamente es, ni ante un poderoso que es avasallador. Uno y otro tienen su cuota parte en contribuir a que el esfuerzo productivo sea eficaz, sea adecuado, sea de prosperidad para todos. Y en esa medida, siempre, en todo tiempo, ha sido importante la opción de preservar las fuentes de empleo, de manera tal que los trabajadores estén frente a la oportunidad de trabajo y los empleadores o patronos de desarrollar, de aportar, ¿verdad?, ese capital necesario para el proceso productivo. Igualmente, en ese mismo sentido, cabe destacar acerca de la vigencia del derecho del trabajo. Y necesariamente debemos señalar que el derecho del trabajo perdurará mientras exista trabajador y trabajo. Y aquello lo será mientras haya una sociedad humana. Porque en definitiva es
el trabajo, lo que como actividad humana básica o fundamental permite atender las necesidades personales y familiares del trabajador y al empleador proporcionar los medios necesarios, igualmente contar con la fuerza de trabajo para ese fin. Bueno, en primer lugar, un saludo especial para las autoridades de la Universidad de San Marcos y un agradecimiento especial por poder participar de este encuentro, en el cual yo voy a referirme a un nuevo aniversario del 1 de mayo, ahora en tiempos de pandemia. Considero que el 1 de mayo constituye la fecha fundamental del movimiento obrero y de la solidaridad de la clase obrera en el campo internacional para liberar al trabajador de la esclavitud capitalista. Aquel 1 de mayo de 1886, los trabajadores decían que no querían 8 horas para trabajar menos, sino que reclamaban 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 para la casa y el esparcimiento. Los llamados mártires de Chicago exigían la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas. La concentración a la que se llamó en procura de sus demandas provocó graves enfrentamientos entre los trabajadores que reclamaban y los esquiroles convocados a romper con la huelga y las llamadas fuerzas del orden. Reunidos en la ciudad de Chicago, en la plaza Haymarket, una bomba lanzada en forma anónima mató a un policía. Luego fallecieron 5 personas más. La policía reprimió a la multitud y como consecuencia de ello fueron muertos 38 obreros. Los llamados mártires de Chicago, que eran periodistas en general, no se encontraban en dicha plaza, sino en la sede del periódico Arbeiter Zeitung, de origen alemán y perteneciente a la clase trabajadora. El 17 de mayo de 1886 se inició el juicio ante un tribunal especial. Se eligió al jurado, compuesto por personas con marcados prejuicios antisocialistas y antianarquistas. El fiscal Grinnell los acusó por los delitos de conspiración y asesinato de policías. La prensa, como la del Tribuno de Chicago, editorializaba arengando que el plomo debía ser la mejor alimentación para los huelguistas y que la prisión y los trabajos forzados eran la única solución posible para poder enfrentar y frenar la cuestión social. No se pudo probar en el juicio la participación de los acusados en los delitos. Sin embargo, los acusados, Spice, Persson, Fisher y Engel, fueron sentenciados a la horca por un tribunal de justicia de los Estados Unidos. Por esos días, el gran escritor cubano José Martí señalaba que fueron condenados por explicar en la prensa y en la tribuna las doctrinas cuya propaganda les permitía la ley. En su alegato, el ya referido Spice dijo que mi defensa constituye vuestra acusación y mis pretendidos crímenes son vuestra propia historia. Luego de ser condenados, el 11 de noviembre de 1887 fueron ahorcados. En 1893, un nuevo gobernador del estado de Illinois, John Atchell, accedió a revisar el proceso. El juez Hemenhardt estableció que los ahorcados no habían cometido ningún crimen y que habían sido víctimas inocentes de un error judicial.
lo mismo que años después sucediera con el caso de Sacco y Vanzetti. En 1889, el Congreso de París resuelve recordar a aquellos mártires cada 1 de mayo. El 1 de mayo de 1990 se lleva a cabo en mi país, la República Argentina, la primera concentración de trabajadores para recordar esa fecha. Se reúnen en el barrio de La Recoleta, en la Plaza El Prado Español, en Avenida Quintana y Junín, lo que hoy en día es una de las zonas y de los barrios más adinerados de la ciudad de Buenos Aires. En dicho acto, los trabajadores, socialistas y anarquistas que provenían de distintos países de Europa hablaron en sus diferentes y respectivos idiomas. Los diarios conservadores se burlaron del acto y de los oradores. El diario La Prensa dijo que no pudo cubrir y publicar la nota por falta de espacio. El diario La Nación resalta que, por suerte, la mayoría no eran argentinos, al tiempo que se preguntaba ¿para qué se reunieron si cada uno hablaba en su propio idioma y así no podían entenderse entre ellos? En 1904 se reúnen en el barrio de La Boca cerca de 70.000 obreros. El gobierno del general Roca los manda a reprimir. Como consecuencia de ello, muere el marinero Juan Ocampo. Los propios trabajadores los llevan a velar al diario La Protesta, de origen anarquista de los trabajadores. El presidente de la Nación, general Roca, ordena destrozar las instalaciones del diario y se llevan el cadáver de Juan Ocampo. El escritor Osvaldo Bayer dice que se trató del primer desaparecido en la República Argentina. En 1919, bajo un gobierno ahora democrático, se produce lo que se llamó la Semana Trágica. Los metalúrgicos que tenían una jornada de 10 horas reclaman por las 8 horas de trabajo. Como se las niegan, comienzan un paro metalúrgico en el barrio de Pompeya, en los talleres de Bacena. Como consecuencia de la represión policial, mueren 4 obreros. Comienza entonces un paro general. El presidente Hipólito Yrigoyen no solo manda a reprimir, sino que deja que la Liga Patriótica Argentina, de extrema derecha, se enfrente con los trabajadores para frenar a los bolcheviques en el país. Se produce así una semana sangrienta que va a dejar un saldo de un centenar de obreros asesinados. Han pasado ya muchos años de aquella situación que hoy estamos recordando. Pero la historia del movimiento obrero en América Latina se enlaza con las represiones y asesinatos, aún en la actualidad, provocados a trabajadores, sindicalistas, activistas y defensores de derechos humanos, por parte de gobiernos de distintas extracciones bajo el dominio capitalista. Y con una justicia y con la complicidad de la prensa que responde a los intereses de ese sector dominante. Actualmente la huelga se transforma en delitos de coacción, extorsión, desobediencia o asociación ilícita, al tiempo que se criminaliza la protesta social y se convoca a un modelo y a un patrón de conducta que se caracteriza por la represión y una regresión a centurias anteriores. Hoy el mundo nos atraviesa con una situación de pandemia debido al COVID-19 que afecta derechos y garantías esenciales y que ponen en jaque y en disputa los modelos de gobierno y las posiciones ideológicas, las que, sin duda, se encuentran presentes más que nunca. Vemos así que, mientras que en unos países se promueve la vida de las personas, en otros se privilegia la seguridad económica. Al tiempo que observamos
que el cuerpo, especialmente de las personas que trabajan, se convierten en el riesgo del trabajo y por lo tanto se los manda a confinar de manera obligatoria. En síntesis, como el derecho del trabajo se emparenta con la crisis, la historia del movimiento obrero lo hace con las luchas por la independización de la clase obrera. Y así como en otro mayo el francés se dijo que las necesidades que tenemos son las libertades que nos faltan, en vísperas de un nuevo 1 de mayo tan particular como el presente, los gobiernos y todos los actores sociales y sus representantes, incluyendo a los educadores y a los operadores jurídicos, tenemos la obligación de promover un mundo más justo y solidario. Ello será en homenaje de aquellos mártires del trabajo. Muchas gracias, a su disposición, como siempre. Bueno amigos, esperamos que esta conferencia virtual les haya sido de mucha utilidad. No se olviden de darle like a nuestra página y de compartir nuestras publicaciones. Recuerden que el taller José Matías Manzanilla se encuentra presto a atender sus consultas laborales. Solamente envíenos un mensaje y les estaremos atendiendo. Tenemos grandes noticias que compartirles, queridos amigos. Vamos a seguir transmitiendo de manera virtual conferencias con grandes ponentes para que se mantengan actualizados en temas de relevancia laboral. Asimismo, en estos próximos días vamos a estar lanzando nuestra convocatoria para nuevos miembros, así que todos los interesados manténganse atentos para que conozcan cuáles son los requisitos que debe tener el próximo miembro del taller de Derecho Laboral José Matías Manzanilla. Recuerden que somos un taller que se fundó el año 2005 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad más antigua de América, y desde ese entonces hasta la actualidad venimos difundiendo de manera constante el conocimiento crítico del derecho del trabajo. Asimismo, amigos, estamos próximos a publicar nuestro 5º número de la revista, que contiene artículos de juristas a nivel nacional e internacional. Bueno amigos, muchas gracias por su atención, cuídense mucho, hasta la próxima.